González Azul en el rumbo de la mañana. Yo no sabía que tú te llamabas Nicole González. Ahora me entero. Es azul. En la historia hay gente que verdaderamente, si yo tengo que dar mi cédula, que es ahí donde escuchan mi nombre, dicen, ¡ah! Pero tú no te llamas Azul. Y yo veo en su rostro como todo el mundo se le cayó. Sí, como y yo, que no se te me preocupes. cayó un santo, como que te tenía No te y ahora ya preocupes. se me cayó. Olvida lo que escuchaste. Eso nada más lo dice mi mamá y lo acompaña con mi segundo nombre. Sí, hice algo malo. Azul, pero háblame de ese... Del teacher. El teachercito. Es a propósito. Con Twilight. Claro, porque a mí me ¿A ti dijeron. te gustó Twilight? Claro, pero porque a mí me dijeron, traigan películas de vampiros. ¡Ay, sí! ¿Verdad? Esa fue la tarea. Películas y series. Y a mí me encantan, lógico, están todas estas súper construidas y técnicas y tal. Y a mí me encantan las que yo me puedo descomponer mentalmente en no pensar nada y disfrutarlo. Para mí eso es Twilight. Tú sabes que Twilight me trae un recuerdo muy bonito de mi papá. Dios lo tenga en gloria. Porque por una razón que yo aún no logro comprender, mi papá nos obligó a mi hermana y a mí a ir al cine a ver todas y cada una de las entregas de Twilight. ¿Y por qué? No lo sé, o sea, de verdad nunca lo entendí. Qué random. Mi hermana iba muy molesta, Claro. porque mi hermana no quiere saber de esa película ni de los libros. Ella dice que es muy mala literatura y que la película también. Ficción, pero mucha es la opinión ficción. de mi hermanita. Y yo me divertía muchísimo y nunca entendí por qué el viejo mío, pero a él le gustaba Twilight, porque si no, no nos hubiese llevado al cine a ver. No, y me pasa algo parecido Cosas porque increíbles. la saga a mí me encanta mucho porque yo elijo una amplia gama de películas que ver. Y en mi casa no es que miran todas las que yo veo. Ok. Mi hermano para nada. Él le encanta todo lo que es bélico, guerras, la ha visto toda. Después de ahí todo lo otro que yo le Muy diga, bien. no la ve. Muy macho masculino. eso, Exacto. muy tradicional. Y mi papá ahora está en un momento en el que él dice, no, pero lo que haya que pensar poco también es bueno. A mí me da eso a veces. Entonces, con mi mamá, que también es bastante particular, cuando también ella vivía aquí en el país, nosotros teníamos esa conexión entre que a las dos nos encantaba ver Twilight. Entonces, creo que ahí también surgió que me gustara mucho estar viendo toda la saga y tal, porque sé que es una que comparto mucho con ella. Pero es Qué una lindo. película de familia, porque tú con Sí, tu sí, sí. mamá Sí, y no, con tu no, todo papá. por sí, pero mi papá no ha visto ninguna de Twilight. Y a mi esposa le encanta Twilight. Es como Matilda en mi casa. Básicamente, Que la han es de visto 500 conexión. veces, mi mamá y mi hijo. Porque este teacher, justo mi mamá lo vio y dijo, Eso no, es lindo, lo eso llevo. conecta. Y es lo chévere de estas películas. Claro, a uno le encanta. Las tramas de vampiros nos gustan, pero es porque tiene que ver con algo oculto, esto misterioso. Está aquel que quiere el típico Drácula y romantizar, que si se ve hermoso, o el que sale en el típico Nosferatu, que hermoso no tiene nada. Hay una obra que Le se digo, llama Drácula nada. muy buena. Bram de Stoker. Sí, Bram Stoker. Muy buena. Que también hay muchas versiones de Es el Drácula. arquetipo, ese Drácula de Bram Stoker es como el arquetipo clásico Correcto. del Drácula tenebroso, cuasi diabólico. Exacto. Pero, Tan. pero Twilight rompe con eso de una manera pero, brutal. Mira, Twilight rompe con todo, desde iniciando de que en la presencia del sol, ellos brillan. Exacto. y Se no ven, se se ven queman. lindos en el sol en vez de morir. Exacto, son Una cosa diamantes. increíble. Te digo que a mí no me gustó. Yo siempre he creído en el tema de los equilibrios. Claro. Porque es la única manera de que casi todo funcione. Lo único que supera eso es Dios. Él es como el único desequilibrio que yo acepto como bueno. Pero después los desequilibrios suelen ser malos. Claro. Y con los vampiros, el equilibrio viene en el límite al poder que ellos tienen con la luz del sol. O sea, lo que evita Bueno, que los o con las vampiros estacas, o con hagan el lo que les dé ajo. su gana. Está bien, vamos a aceptar las estacas. Pero el hecho de no poder recibir la luz del sol claro. es el límite fundamental que explica la supremacía del ser humano sobre el vampiro. Cuando tú le quitas ese límite, el vampiro es un dios. Sí, podría ser todo. Entonces pudiera ser todo. Entonces, Claro. por eso a mí no me gustó eso de Twilight tampoco. O sea, al tú quitarle al vampiro el límite del sol, tú estás construyendo un semidios que es imparable. O sea, ¿cómo pudiera un ser Bueno, humano? ellos Pero en Twilight lo vencen el muy límite fácil. está, porque Sí. al final ellos No, ellos no mueren. No, pero no no, mueren. podían exponerse porque entonces la gente los iba a reconocer. Digamos que es ilegal para ellos en Sí. sus reglas. Por otras razones, ellos Exacto. igual huían Lo del tienen sol. que Sería un evitar. límite Más- que social. sí, Sí, social, porque si no exacto. los descubrirían. Es una regla dicha no dicha por los vulturis y aquel que Ah, sí, los si nos vamos a poner snob del tema, que son aquellos que dicen, no, tú no puedes revelarte de esa forma porque el ser humano entonces ya sabría de tu existencia. Los vulturis como el gobierno mundial de los Exacto, vampiros. ese es el estado. Que eran un poquito Vampiro. despóticos, acorde Sí, a sí. esa- No, y es que
si tú también les ves la vestimenta, es para que tú veas que son los más viejos, los que llevan en la inmortalidad muchísimo más tiempo, tienen estas características que tal vez te asociarían un poquito a como Drácula por el asunto de cómo tienen el pelo largo. Los otros ya están más modernos debido a que han tenido que adaptarse a los años en los que le ha tocado más vivir. inclusivos. Exacto, más o menos. Pero vemos todo eso. Claro que hay un montón de formatos en ver a los vampiros porque es que la gente al final tiene tanta curiosidad de tantas cosas que a uno le encanta saber y tener la fantasía de que sí, hay entre el espectro del humano, Dios y todo lo demás, tiene que haber ese defecto de fábrica que vendrían a ser los hombres lobo, el vampiro, etc., todo lo que vaya en esa línea fantástica. Que se ha aprovechado mucho en todo lo que es Hollywood porque han visto que llama mucho la atención a la audiencia. Claro, ahí juegan con todo lo que tiene que ver con el miedo o el romance, porque en este caso Twilight viene a ser todo lo romántico con el vampiro, que tú dices, no, yo quiero conocer un vampiro si se ve así y hace todo eso, yo quiero estar con un vampiro así, pero si te colocan uno como en Sinners o en Nosferatu, como el conde Orlok, tú dices, no, yo no quiero que se me acerque Ese un no, ¿verdad? vampiro Ese en esta vampiro vida, no me gusta. pero luego tú tienes a la entrevista con el vampiro, De que Anne claramente Rice, que es como un término medio. te colocan, claro, pero te colocan a Tom Cruise, Antonio Banderas, Brad Pitt y tú, bueno, tanto no te quejas, pero sí es un poquito maquiavélico, pero tiene todos estos efectos y toda esta teoría fantástica que a la gente le gusta. A mí me gustan los vampiros de Anne Rice, porque te digo que es un término medio, porque Lestat, por ejemplo, no es el vampiro cuasi satánico, ¿verdad? De Bram Stoker, pero no es la Daisy, No, para nada. ¿verdad? Sí, Ricitos porque de él tiene- oro. Él tiene este lado macabro. De Twilight, exacto. Tienen el límite del sol, que repito, para mí, quitarle eso a un vampiro es convertirlo en un dios. Tienen la longevidad, son inmortales, pero mueren por estacas al corazón, etcétera. En realidad, ellos, en este caso, en la entrevista con el vampiro, ellos no mueren necesariamente con las estacas. Sí les afecta el fuego, sí el sol. hay que quemarlos. Y algo que los mata automáticamente es, por ejemplo, ellos tienen una regla, no dicha, que es la de no puedes tomar sangre de un cadáver. O sea, la persona no puede estar muerta. Sí, Si no cuando se te lo comen. envenenas. Sí, y se lo pues pueden mueres. chupar hasta el punto en que ya pierden la Exacto, vida. pero no puede ser un cadáver, o sea, no lo puedes encontrar ya muerto y entonces... No, pero tú tienes solo razón, de no la es la sangre. estaca, es el fuego. Correcto. Porque hay que quemarlos necesariamente, Porque incinerarlos. justamente en la entrevista que le hacen al personaje de Brad Pitt, que si ven la película es el último, entre comillas, que queda, hasta que se descubre el final, él dice y le dice al entrevistador, que le dice, ay, ¿qué tal con las estacas, las reliquias religiosas y todo ese tipo de cosas? Y dice, no, eso es algo que se ha inventado la gente, que también es bueno cuando hacen lo vuelven medio satírico de buena manera, sin pasarse en un límite, ¿verdad? Bien. En cuanto a esos temas, porque te hace hasta gracia que el mismo vampiro esté diciendo, no, la gente se ha inventado eso de que la estaca a mí me mata y todo ese tipo de cosas, pero sin quitar la realidad de que hay elementos que sí le afectan, Sí, es en así. este caso ese. Ahí vemos también cómo juegan mucho con la apariencia física, cómo se ve un vampiro. O sea, es la piel totalmente blanca, 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 o no, tiene ojos de colores, o no. El tema es que en teoría están muertos. O sea, Exacto. la sangre no corre caliente, son fríos. Entonces de ahí la palidez si son de tez blanca. Pero si son de piel negra, no se van a ver blancos, obviamente. Pero se verían como un cadáver de Exacto. piel negra. Fríos. Por lo menos en la mitología de Anne Rice, se frisan en el tiempo. O sea, en el momento en que los convierten en vampiros, ya no envejecen. Mira, Twilight tiene algo que me agrada, que es que mantiene la línea de que Edward, en este caso, no puede, en un momento del invierno, no puede abrazar a Bella porque él es frío. O sea, él no le puede generar calor a ella. No, Por lo tanto, después sucede otra Y cosa. en invierno ahí sería está frío de el nevera, o sea, o peor. Exacto, no puede darle, literalmente ya se moriría de una hipotermia y él no podría hacer nada porque tampoco la puede calentar. Pero en ese caso tenemos ¿Cómo todas se estas... sentiría eso? Bueno, todas estas versiones. Bueno, y que te abrace otro que no es el que tú quieres que te abrace. Bueno, en En fin, mi caso, otra. no entro en esa película. Sería raro.
Pero sí están esas versiones, y sigo mencionando mucho la de Nosferatu, porque, por ejemplo, ese Conde Orlok que funcionó en su momento en el 94, blanco y negro, etc., que realmente bajo la crítica, como Rotten Tomatoes, IMDb, entre otras, le han puesto un gran porcentaje, porque al final hay que saber que en el mundo muy técnico del cine sí es una película de culto. Sí. A mí no me mata del todo, pero ahí están las preferencias. Puede ser de culto y no gustarle. Yo digo que Esas son envejeció cosas mal. diferentes. También. Pero es de culto. Ahora, ¿qué pasa? Robert Eggers es un director que es de la nueva ola, y si aquel que haya visto The Witcher, The Witcher o The es muy Witch, bueno. The Witcher. Northman, no, pero él tiene Es otra que es diferente. Anya Taylor-Joy, que es la protagonista, que se llama parecido, pero no es la serie. Ah, no, ese no lo he visto. Yo estoy esperando Que es la The nueva Witch. temporada de The Witcher. ¿Tú has No sé qué ¿Buscaste los pensar. libros de The Witcher? No, no. Ay, no, Yo no sé qué búscalos. pensar porque viene Liam Hemsworth, pero Búscalos. yo la voy a ver Lo como van a que- cambiar el Sí. actor. Y sí. empieza con The Last Wish. Porque Pero- The Witcher no es buena idea leerlos en el orden en que fueron escritas las obras, sino en el orden ya. de la cronología de la Y, mitología. y después, Ok. si tú quieres, vas a la precuela de Exacto. cómo sucedió. Bueno, y lo- esa es una serie que no es de vampiro, pero anda cerca porque Sí, los tiene todo lo personajes que fantástico. salen ahí, sí. Porque tú no sabes qué mezcla de personajes tiene Sí. dentro. Bueno, Pero en este caso, después hablamos de The Witcher. Robert Sería- Eggers es un director que me parece que hay que prestarle mucha atención por el asunto de que él hace mucho cine de este fantástico de mitología, pero muy, muy, muy trabajado. Y él hizo el remake de Nosferatu del 2024, la que estuvo nominada al Oscar, que creo que también a nivel de fotografía era una que, si no se la daban a Dune, también se la daba a esa película, por el asunto de que aquí tú tienes a un Conde Orlok totalmente distinto, una cinematografía increíble, Lily Rose Depp La que está pusieron en ahí. Netflix fue esa. No me acuerdo si ahora la colocaron en Netflix, pero si está ahí, qué bueno. Porque yo vi una buenísima en Netflix. Claro, eso no es para niños No, ni claro. menores. Abordan mucha violencia, mucha temática muy fuerte. Pero a nivel visual es muy bella hasta un punto que tú dices, no sé si me perturba, entra en mi valle inquietante ver esa película, que algunas lo logran. Esa es una que medio logra en mi ser, que entra el valle inquietante. Pero muy bien trabajada, y él tiene esa especialidad en lo que cuenta en el cine, que es en este caso. Y era trabajar con este vampiro de la era vieja, antigua, que tiene una obsesión con una humana, que encuentra este romanticismo, miedo entre que le atrae, pero no, pero sí, pero no, pero sí, pero no. Y vean acá, yo no sé si ustedes vieron una noticia recientemente de que en Japón por primera vez se hizo sangre artificial. Ajá. Y comentando esto Sí. con mi prima, me dice ella, ese es el inicio de una serie sobre True vampiros. Blood. A mí me encanta True True Blood. Blood. Yo no la he visto, pero me dijo que esa es parte de la Hay trama. tantas cosas que True ver. Blood Dios es A la mí me serie encantó que True te diría Blood. que es la menos romantizada de algo que tiene que ver con vampiros, pero igual es bastante pop. Sí, es muy pop, pero muy... Entonces ya ¿Qué te ellos pasa, pueden Agustín? beber esa sangre artificial y pueden salir a la O luz. sea, True Blood inicia con la premisa de que en Japón justamente Porque todo ello se descubrió, probó. sí, se descubrió la manera de O sea, que hacer prepárense. sangre sintética. Entonces, al haber descubierto la forma de hacer sangre sintética, ya los vampiros no necesitaban salir a comerse Exacto. a los seres humanos. Y eso permitió que salieran del secretismo, crearon la asociación, qué sé yo, que de vampiros, empezaron a exigir derechos humanos, no humanos, vampíricos sería, Ajá. ¿verdad? Pero más o menos. Derechos civiles. Y qué interesante, pero ahí hay de todo, ahí hay vampiros, hombres lobos, fairies, ahí hay de todo, ninfas. Mira, yo lo pongo en la misma línea porque básicamente uno los veía a la par. Está la serie de Vampire Diaries, que es súper romantizada, pop, Esa no me tal. gustó. Esa es la que que está igual me basada encantan. en Pride and Prejudice. ¿Eh? Hay una versión de Pride and Prejudice vampiro. Sí, no, de No Orgullo es y esa, Prejuicio de Orgullo y es de Prejuicio. zombie, no de vampiro. Ah, ya. ok. La de Lincoln, Cazador de Vampiros, sí hay. Ya. Yo vi esa. Porque de todo inventan mucho. Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Qué disparate, Jesús Santo. Cuando La se creatividad. Y esté- la vi en el cine yo eso. Nicole, me gustaría que más adelante, como mis compañeros te dejan tarea, yo Sí, también vamos a dejarte hacerlo. una tarea. Que, por favor, como nuestros oyentes se enfocan mucho en lo que es la política, a ver si tú nos recomiendas algunas series y películas en lo adelante. Te dejamos esa tarea. Políticas. Series y películas políticas. Ah, y, bueno. y Esa conversación documentales va a estar también. Que me suelen aburrir mucho.
Pero me Hay que- interesa Hay ver. que saber elegir también quién. Hay un director, ahora mismo se me fue totalmente el nombre a la cabeza, pero él trabaja mucho temáticas así que involucran la política. Es muy interesante su punto de vista para contar las historias de esa manera. O sea que lo voy a agregar en esa tarea para esa temática de ambiente político en el cine. Y por último, agregarles, porque creo que está infravalorada esa película, esa serie, bueno, esa saga, y hay que mencionarla mucho, es Ajá. Blade. Ay, sí, Blade. Blade. Es verdad. Yo no me puedo ir de este tema y no agregar esas Que al películas. protagonista lo metieron preso. un Y tiempo. que la gente... Sí, pero no... Que eso es otro No tema. lo agregue de su vida privada. No mezcles. Lo que él hizo estuvo bien. Sí, yo recuerdo Olvídate. que la tercera es Blade Trinity. Recuerdo porque en el momento en que salió. Pero es verdad, no se habla mucho de Blade. No, para nada. Que él es un cazador de vampiros. Correcto. Él es un vampiro Siendo cazador un de vampiros. exactamente. Que él tiene este asunto de que él caza a estos vampiros que han perdido cierta humanidad, porque él aún mantiene cierta empatía, digamos, y por eso no se aleja de su lado totalmente humano, si lo podemos decir de esa Así forma. es. Y por eso los caza. Y es importante que sepan, para aquel que le gusta Blade, que Marvel viene con una serie animada ¿De Blade? Blade. Que el pequeño teaser que tiene está bastante interesante por la dinámica de animación y la técnica de animación que van a utilizar. O sea que yo espero, Marvel, por favor, que le pongan bastante buen trabajo a la trama y demás, porque es un personaje que aquel que vio Wolverine y Deadpool se emocionó cuando sale el actor de Blade ahí, aparte de Elektra con Jennifer Garner, que fueron como que... Wow. E Inframundo, la saga. ¿Qué te Underworld a mí parece? me gusta. No la colocaría como algo guau de la vida, pero sí hay que darle su importancia porque abrió un universo interesante entre la misma dinámica, bien oscura, pero que funcione. Porque aquí te ponen el licántropo, que para ellos es Lycan, de otra manera totalmente Lycan, distinta. Licano. El cuento de las sangres, cómo funciona, cómo tú trabajas, que la protagonista, por ejemplo, sí le quemaba el sol hasta que consigue cierto tipo de sangre específica. Ya no, ella es inmune ante ese efecto. Claro, cuando no lo explica así, uno dice, ¿qué? No, y que entonces explicación es tiene un esa? bebé. Pero tiene sentido. Y tuvo un bebé con un licántropo. Sí, y es ahí híbrida. es un híbrido. Eso. Porque el marido era híbrido también. La última yo no le voy a decir que... pero las anteriores sí son bastante importantes para todo lo que tiene que ver con la cultura vampírica, porque creo que La aquel cultura que ha vampírica. visto, sí, porque hay que yo colocarlo que así. no conozco la cultura vampírica, porque yo no veo mucho ese tipo de Sí, porque el que es películas. Yo no geek, veo hay que horror. decirle. Pero ¿qué es un licántropo? El licántropo es aquel hombre lobo, que Ah, según las ok, historias, ok. no le di- Viene hombre del- lobo es viene del lo... griego. Exacto. Ese es el término técnico. Exacto. Es una palabra el nombre compuesta. científico. Para el pop del mundo Claro. es el hombre lobo, para los Antropos, escritos, hombre. el licántropo. Licántropo. Exacto. Ok. Que te colocan la Hombre parte de lobo. que la cabeza tiene como un lobo, pero el cuerpo lo tiene como un Ya. humano, etc, a lo Ok. cultural. Claro que como no se me pueden quedar los animes, Castlevania es una que está en Netflix, que también trabaja el asunto de lo de Drácula, Brillante. etc. Brillante. Buena técnica de animación, tampoco es para niños. No. Es que los vampiros no son para... O sea, No. son, el tema, yo creo que también tiene mucho que ver con la Pero hay veces que la tendencia, gente lo confunde la y cree que tendencia sí. inclusivista del mundo y eso. Pero desde la concepción Pero del para nada. vampiro es un monstruo Correcto. chupasangre que mata gente. No, no, claro, y que tiene cierto lenguaje y cierta dinámica un poquito para mayores de todo lo que se ve. Castlevania viene de un videojuego. A mí Ajá. me gustó mucho Symphony of the Night de PlayStation. Que están las dos versiones ahora mismo en Netflix. Está Castlevania y está Castlevania Nocturne. Muy buenas las dos. Y yo recomiendo que al que quiera aprender un poquito vea la primera, sobre todo, porque sí. te habla del origen del famoso Drácula, Claro. Que viene de Vlad Sí, el sí, sí. Empalador, Sí, sí, que sí. fue Sí, un que está personaje basada en- real. No, y esa historia que uno conoce, que aunque te desgarra, es lo que esperas de que él se enamora Ay, con sí. todas las fuerzas que tiene el vampiro, siendo el padre, el jefe, el rey de los vampiros, y cómo la pierde, que es algo que aquel que conoce mucho de películas de vampiros sabe que va a pasar, porque es por la línea que siempre te han colocado la historia de Drácula. Hay una que también es muy vieja, pero creo que para aquel que ha visto anime y ha visto vampiros es muy importante. Se llama Blood Plus, Sí. que es aquella con el personaje protagónico que es Saya. ¡Guau! Qué buen Guau. anime. O Qué sea, si buen anime. quiere ver una así de inicio,
Eso es un anime bastante importante porque en este caso ella es vampiro, pero tiene que hacer las paces con Zero. Ella tiene una hermana que es la mala, pero cuando están juntas pueden morir, digamos, entre comillas. O sea Azul. que tienen cierta... Es de todo. Yo crecí viendo Azul. ese anime, o sea que... Te tengo más respeto. Qué buen anime. Crecí viendo Blood ese anime. Plus. No me acordaba de Blood Sí, Plus. mira, mi tía era súper aficionada a todo lo que tenía que ver con los animes y yo pequeña me acuerdo que el primero que vi, luego de agregar obviamente los básicos que habían toda la vida, e Inuyasha, eternamente Inuyasha, Inuyasha. Blood Plus fue de los primeros que vi. En un momento yo dije, yo no sé si yo tenía que estar viendo este anime a esta edad, pero me lo disfruté. Y se aprende mucho, Lady. Se aprende. Hay uno que se llama Higurashi no Naku Koroni. Así lloran las cigarras. Hay filosofía también en el anime. Filosofía oriental, obviamente. Pero Los se, japoneses siempre se aprende. te coloca algo cultural. Sí, dentro, porque ¿no? no son que muñequitos para entretener niños. Es No, contenido para de nada. adulto Sí, sí, sí. en un formato animado. Correcto. Porque Y a es veces creen maravilloso. que el formato, la técnica animada es abriendo las puertas a que un niño lo pueda ver. No tanto. No. Es una forma diferente de contar una historia que no necesariamente siempre para los niños, porque los adultos se lo disfrutan. Dura Azul, gracias por este segmento y gracias por haber hecho esa tarea de forma tan bonita y tan exhaustiva. Y yo sé que se quedaron fanáticos de mi teacher, no se preocupe. Ya yo no sé dónde lo venden. Eso lleva desde que yo estoy en el colegio conmigo. No sé cómo me entró. Seguimos en el rumbo de la mañana. Ahora vamos a seguir aprendiendo de lo que está pasando en el mundo con nuestra querida y admirada Lady Farías.